Estamos aquí. ¿Sí? Estamos aquí. Otro milagro del corazón de Jesús. Pues recibimos a nuestro obispo, don José Ignacio Munilla Aguirre. Nace en San Sebastián en 1961. Inicia los estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor de Toledo. Los concluye en San Sebastián, donde fue ordenado sacerdote en 1986. Posteriormente obtuvo la licenciatura en Teología, especializado en espiritualidad en la Facultad de Teología del Norte de España, con sede en Burgos, preciosa ciudad. Desempeñó su ministerio pastoral como sacerdote en Zumárraga desde 1986 hasta 2006, año en que inicia su ministerio episcopal, primero en Palencia, 2006 hasta 2009, posteriormente en San Sebastián durante 12 años. Actualmente es obispo de Orihuela, Alicante, desde febrero de 2022. Ha colaborado activamente en la Conferencia Episcopal Española desde 2014. Lo hace en la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social. De sobra conocido por sus colaboraciones en Radio María, donde ya antes de ser obispo comenzó la explicación diaria del Catecismo de la Iglesia Católica, continuó con la explicación del Catecismo Yucat para jóvenes. Actualmente conduce en esta misma radio 2 días a la semana el programa Sexto Continente. En las diversas redes sociales, X, Instagram, Facebook, TikTok, envía un breve mensaje diario, además de publicar el comentario al Evangelio diario en YouTube, así como numerosas conferencias y entrevistas. Toda esta actividad de evangelización que va desarrollando está recogida en la página web en ticonfio.org. Desde siempre ha apoyado al Reino de Cristo en sus distintas actividades, encuentros nacionales, peregrinación a Fátima. En los inicios de FRC fue conciliario cuando aún no era obispo. Aprovechamos y agradecemos su presencia. Únicamente lo vamos a tener hoy sábado entre nosotros, pues sabemos el gran esfuerzo que ha realizado por su parte, así que bienvenido, y cada vez que me ve me da un abrazo de obispo, que lo agradezco muchísimo. Estupendo. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Por los 2 lados? Pues venga, por los 2 lados. Bueno, pues lo primero, una gran alegría, ¿no? Ver todos vuestros rostros y estar aquí y jugar en casa, ¿no? Como siente uno cuando llega a un lugar así. Y sé que estamos haciendo, pues, en este encuentro de FRC una reflexión en torno, ¿no?, a la consagración al corazón de Cristo. Y ahora, pues como vais a ver, yo he preparado algo que creo que sin salirme para nada, ¿no?, del hilo, pero sí que yo tenía ganas, voy a buscar algún foro para hablar de esto. Y entonces he dicho, creo que este es el foro, ¿no? Y he dicho, creo que este es el foro. Y entonces creo que sin salirme del hilo, voy a introducir y voy a hacer una cosa que tenía ganas de hacerla en algún lugar y la vais a comprender en cuanto que la vaya desarrollando, ¿de acuerdo? Bueno, consagrarse al amor. Este es el título que he puesto a esta reflexión, consagrarse al amor, elegido como subtítulo, Camino de Santidad, 8 claves. Sobre el título, consagrarse al amor, bueno, es una palabra, es una expresión que no es de ningún autor concreto, que en realidad tiene sus raíces en la Sagrada Escritura, en la patrología. Santa Margarita María de Alacoque utilizó expresiones como consagrarse al corazón de Jesús, consagrarse a su amor, vivir en su amor. Y el Papa León XIII habló de consagrarse al amor divino, con lo cual, pues es una expresión que está plenamente, ¿no?, enraizada en la espiritualidad del corazón de Jesús. La fuente de esta charla, aquí quizás vengo a explicar un poco lo que hoy quiero hacer. La fuente de esta charla es este libro que muchos conoceréis. Este libro, Mi Doctorcito, un libro del padre Enoch Teyú,
que se ha ido difundiendo a pesar de que no está publicado en una de estas editoriales al uso, y que pienso que es una joya, es un libro que tiene un género. ¿Cuál es el contenido del libro? Pues lo que plantea es pues, lo que Santa Teresa de Jesús hizo con el camino de perfección, es describir el camino de la santidad. Describirlo, y lo hace desde 8 claves. Por eso he puesto el subtítulo de Camino de Santidad, 8 claves. En este libro, mi doctorcito, refiriéndose a Teresita de Lisieux, pues yo creo que se compara, se coteja la espiritualidad de Teresita de Lisieux con Santa Faustina Kowalska, con la Madre Teresa de Calcuta, con Santa Teresa de Jesús, con San Juan de la Cruz, con San Francisco de Sales, San Luis María Griñón de Montfort, con Tomás de Kempis y también con una mística católica francesa, Gabrielle Bossis. Yo creo que es que es una joya de libro, porque ha hecho un recorrido, ¿no?, por todos esos autores de espiritualidad, comparando, ¿no?, viendo cómo las grandes intuiciones de Santa Teresita están presentes pues, en lo que es la gran tradición de la ascética y mística de la Iglesia Católica. Entonces, sin perder más tiempo, voy a describirlo, ¿de acuerdo? Este libro tiene 8 capítulos y yo habla de 8 claves de santidad. La primera: amar a Dios es amar su voluntad. Ya sabemos que el primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, pero tenemos que reconocer que eso en nuestra cultura es muy fácil que sea malinterpretado desde parámetros sentimentalistas o emotivistas. Es muy fácil que eso sea malinterpretado. Amar a Dios es sentir, tener una especie de sentimientos. Hoy en día, desde esta especie de experiencialismo, me parece que uno necesita sentir, casi confunde amar con sentir. Y claro, eso no es así, ni remotamente. Dice Santa Faustina: no te dejes guiar por el sentimiento, porque el sentimiento no está siempre en tu poder. Todo el mérito está en la voluntad, no en el sentimiento. Entonces, amar a Dios es amar su voluntad. Mientras que yo no ame su voluntad, no le estoy amando verdaderamente. ¿Bien? Es como decir: mamá, si yo te quiero mucho, pues ya sabes que siempre hago lo que me da la gana. A ver, no es verdad que yo le quiera mucho a mamá. No es verdad. Tú confundes emotivismo con amor, Es que la voluntad de Dios, que esto es lo que nos cuesta entender, la voluntad de Dios no es algo genérico, impersonal. La voluntad de Dios es guardar los mandamientos, sí, pero la voluntad de Dios es más que eso. Son los deseos de Jesús, lo que a Jesús le agrada. Luego, amar a Dios es amar su voluntad, amar lo que a Jesús le agrada. Santa Teresita dice, por ejemplo: no tengo más que un deseo, el de hacer su voluntad. Los grandes santos trabajaron por la gloria de Dios, pero yo no soy más que un alma pequeñita, solo trabajo para complacerle y para satisfacer sus deseos. Ya hay bastantes que son útiles. Mi sueño es el de ser un juguetito inútil en las manos del niño Jesús. La Madre Teresa de Calcuta, una gran discípula, ¿no?, de Teresita de Lisieux, dice: Jesús, acepto lo que tú me des y te doy todo lo que tomes de mí. Quiero que Jesús se sienta a gusto conmigo, que no se preocupe de mis sentimientos, incluso que no se preocupe de la oscuridad de mi vida, dice Madre Teresa. Yo quiero agradar a Jesús. Y fijaros, y luego llega Santa Teresa de Jesús y dice: ¿pensáis que quien muy de veras ama a Dios, que puede amar vanidades? Dice: todos sus deseos se emplean en contentar a Dios. Es la famosa frase de Santa Teresa: vuestra soy, para vos nací,
¿qué mandáis hacer de mí? O sea que esta es la primera clave. La primera clave de la santidad es que lo del amor a Dios, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, tenemos que entenderlo en amar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Yo cómo alegro el corazón de Dios? ¿Cómo le contento al corazón de Dios? Esta ha sido la clave de Teresita y de los santos. Y tenemos que purificar, ¿no? Purificar esa concepción que tenemos de amor emotivista, sentimentalista. Esa es la primera clave. Amar a Dios es amar su voluntad, buscar agradarle, darle alegrías a Dios. Yo quiero darle alegrías al corazón de Jesús. Segundo punto. Para conocer su voluntad es necesario mirarle. San Francisco de Sales dice que hay dos maneras de conocer lo que le agrada a Dios. Una es considerar lo que está mandado y otra es mirar a los ojos de Dios e intuirlo en su mirada. Dos personas que se aman se entienden con la mirada, comprenden uno la mirada del otro, ¿no? Y esta es una segunda clave. Por desgracia, nos miramos mucho a nosotros mismos y entonces no terminamos de descubrir cuál es el agrado de Dios. Porque me miro a mí mismo queriendo hacer la voluntad de Dios. Así no miras al Señor, así no te estás enterando, ¿no? O sea que tenemos que buscar los ojos de Dios para descubrir su voluntad. No dar por supuesta la voluntad de Dios y mirarnos a nosotros mismos. Esto es lo que le pasó a Marta. Marta, ¿no? Quien pensaba que ya conocía el agrado de Jesús y ya no le miraba. Hacía cosas por Jesús, pero sin mirarle. Esto puede ocurrir mucho en nuestra vida. Esto tiene muchas aplicaciones concretas, Pues eso puede ocurrir hasta en una genuflexión. Uno hace una genuflexión y dice, ¿se la hago a Jesús o se la hago al vacío? ¿Estoy mirando a los ojos o incluso puede ocurrir en las oraciones que pronunciamos? ¿Traes el corazón en las palabras que dices? ¿Le estás mirando al decírselo o las dices al vacío? La clave de buscar, ¿no? Buscar en la mirada de Jesús cuál es su voluntad es muy importante. Hay una anécdota de Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que está recogida en este libro, que no me resisto a leerosla. Dice ella: una vez vi a una hermana yendo al trabajo apostólico con cara triste. Entonces le llamé a mi habitación y le pregunté: hermana, ¿qué dijo Jesús? ¿Que llevemos la cruz delante de él o que le sigamos? Me miró y me dijo: que le sigamos. Entonces le pregunté: ¿y por qué intenta usted ir delante de él? Dejó mi cuarto sonriendo. Había entendido el significado de seguir a Jesús. A ver, mírale y síguele. No pretendas ir tú delante haciendo cosas. Por lo tanto, creo que esta clave es, decimos que amar a Dios es amar su voluntad, pero en segundo lugar, yo para amar su voluntad tengo que vivir a la luz de su mirada, tengo que vivir en su presencia. Cruzar mis ojos con los suyos y ver en esa mirada, pues si lo que estoy haciendo es de su agrado, si lo hago en su presencia, si es de su agrado, y entender en esa mirada suya si me está pidiendo algo más. Tercera clave: aprender a dárselo todo. Amar es darse incluso a uno mismo, ¿no? Darnos a nosotros mismos. Si amamos de verdad a Jesús, ¿cómo vamos a anteponer algo a este amor? ¿Cómo vamos a disgustarle a Jesús negándole algo, no? Si yo le amo e intuyo que en esa mirada que nos estamos cruzando me pide algo, ¿cómo se lo voy a negar?
Entonces me pongo en la presencia de Dios y cada uno tiene que intuir qué me está pidiendo el Señor que le dé, qué me está pidiendo que le entregue, sea una cosa grande, sea una cosa pequeña. Entonces, pues imagínate, ¿no? Pues que el Señor te pida, que me pida a mí, oye, yo quiero de ti menos horas de ordenador y más horas de sagrario, que lo puedes intuir eso, ¿eh? Eso lo puedes intuir fácilmente si le miras y dices, no, si me lo está clavando, ¿sabes? Claro. Entonces, si te pide eso, ¿qué vas a hacer? Pues dárselo, no negarle nada. Yo quiero agradarle a Jesús. Yo aquí, ¿para qué estoy? ¿Para hacer cosas o para agradarle a Él? ¿Cuál es el objetivo de mi vida? Entonces esto es clave, ¿no? Santa Teresa de Jesús, en el libro de las fundaciones, dice, ¿no? Le dice a sus hijas, miren que por muy pequeñas cosas va el demonio barrenando agujeros por donde entren las cosas grandes. No les acaezca decir, en esto no va nada, que son exageraciones. Oh, hijas mías, que en todo va mucho. Dice ya, cuidado. No digas esto es una bobada, cuidado. Que en las cosas que te parecen pequeñeces se está introduciendo ahí cosas importantes, ¿no? Si tú sientes que en tu mirada el Señor te está pidiendo algo, ¿cómo se lo voy a negar? Madre Teresa de Calcuta, al igual que Teresita, entiende que para dar las cosas, un criterio de dar las cosas porque hemos sido seducidos por la mirada de Jesús, que en esa mirada hemos visto qué le va a agradar a Jesús, un criterio es darlo de manera gozosa y alegre. Darlo de manera gozosa y alegre. Dice ella en sus cartas, ¿no? Rece por mí para que pueda mantener la sonrisa de dar sin reserva. Fijaros, dice Madre Teresa, que pueda mantener la sonrisa de dar sin reserva. Sabemos que ella dijo esto en momentos de noche oscura interior muy fuerte. A su director espiritual le dice, solo puedo hacer una cosa, como un perrito, seguir de cerca las huellas de su amo. Rece por mí para que sea un perrito alegre. Dice, pero quiero ser alegre, si no la entrega que estoy haciendo no es una entrega verdadera. Mi entrega tiene que ser alegre, ¿no? O sea, que Madre Teresa de Calcuta entiende que en darle a Él alegría, encuentra ella su propia alegría. ¿Dónde está la alegría de los santos? En darle alegrías a Jesús. Le voy a dar alegrías. Esta es mi alegría. Como cuando un niño inocente, ¿no? Porque hay un momento de la infancia que es maravilloso, en que ¿cuál es la alegría de los niños? Darle alegrías a sus padres. Eso es una maravilla de inocencia. Se tenía que parar la cosa ahí, ¿sabes? Dice, madre mía, en ese momento de la infancia en el que existe ese corazón inocente en el que el niño le da alegrías, dar alegrías, ¿no? Esa es nuestra relación con Dios. Pero cuidado, que muchas veces lo que tenemos que entregar o dar no son nuestros éxitos, sino muchas veces nos toca dar nuestra pequeñez y nuestra miseria. Y esto puede requerir más desposesión de nosotros mismos que si tuviésemos que entregarle mis tesoros. Aquí tienes Jesús. Claro, a un niño le es mucho más fácil entregar a sus papás. Papá, mira qué notas tan buenas he sacado. Mira no sé qué. Claro, eso lo hace, ¿sabes? No, pero muchas veces nuestro darnos completamente es entregarle nuestra pequeñez y nuestra miseria, lo cual supone un auténtico despojamiento. Y esto supone no codiciar las riquezas, ni siquiera las espirituales, ni siquiera codiciar las riquezas espirituales. Hay un texto emblemático de Teresita de Lisieux que ha sido citado, ¿no?, por el Papa Francisco en Dilexit Nos, incluso diciendo
el Papa Francisco que le parecía que en esta cita estaba como una cumbre de la espiritualidad católica. Y el texto es el siguiente. Las riquezas espirituales hacen injusto al hombre cuando se apoya en ellas con complacencia. Lo que le agrada a Dios es mi pobre alma. Lo que le agrada es verme amar mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Esto supone despojarnos de esa satisfacción de sentirme fuerte, de vernos fieles, de que mira, he tenido una brillante ocurrencia, tengo el orgullo de ver que tengo avances espirituales, mira, siento consuelos profundos, no experimento consuelos, experimento avances. Claro, todas esas cosas acaban siendo unos apoyos en los que te puedes casi apegar a ellos, ¿no? Y estás casi más apegado a tus consecuciones, a tus logros, que a darle alegrías al corazón de Jesús. Nos cuesta vaciarnos de méritos, fuerzas, virtudes, pensamientos, fidelidades, fervores, deseos, talentos, consuelos, porque nuestro corazón es de chicle y se apega a todo. Te apegas hasta, ¿sabes?, hasta tu rosario, como decía San Juan de la Cruz, te apegas hasta tu rosario, te apegas hasta tus consuelos, te apegas a... Es muy fácil, en nosotros el apego a las cosas, incluso buenas y santas, poniendo en ellas nuestro corazón y no en el Señor. Y por eso el Señor quiere que hagamos entrega de nuestra pequeñez y nuestra miseria, de la cual es difícil apegarse, ¿sabes? Claro, porque apegarse a la pequeñez y a la miseria, eso ya va siendo más difícil. Una anécdota, ¿no?, que cuenta una hermana de religión de Teresita de Lisieux, que está contada un poco en el contexto del contexto de los testimonios que se tomaron en el proceso de canonización, ¿no? Dice, le expresaba una vez a Teresita mi deseo de saber de memoria los textos de la Sagrada Escritura. Y Teresita me respondió, ¿de modo que quieres riquezas? Apoyarse en eso es apoyarse en un hierro candente. Te va a quedar una marca. O sea, fíjate lo que le dijo, diciendo, a ver, ¿tú qué quieres, no? Tener la satisfacción de que me sé la Escritura de memoria, ¿no? Y me sé todas las citas. Dijo, yo que tú no haría eso. Fíjate. ¿Qué respuesta le dio Teresita diciendo, ¿qué pasa? ¿Que quieres la satisfacción de que lo controlo todo? Es decir, que la clave está en amarle solo a Él, sin entregar el corazón a los instrumentos, sin apoyarse en nada más que en Dios mismo, sin alforja, sin mochila, sin dinero. Cuando dice el Señor, id a evangelizar sin alforja, sin mochila, ¿a qué se refiere? Pues se refiere a todo. Aquello en lo que podamos tener nuestro apego. Y entre ellos están las riquezas espirituales. Y por eso el Señor, ¿qué es lo que más le agrada de nuestra ofrenda? Pues lo que más le agrada es que nosotros no vivamos apoyados en nuestras riquezas. ¿Al Señor de qué le sirve que nos apoyemos en nuestros consuelos espirituales, en las grandes experiencias que hemos tenido? Al Señor le puede ayudar mucho más para cautivar nuestro corazón que partamos de nuestras sequedades, sinsabores, contradicciones y se las ofrezcamos. Será más fácil que así no haya apego en nuestros corazones. El Kempis dice, cuando piensas que estás lejos de Dios, estoy más cerca de ti regularmente. Porque en esa sensación también de que yo no poseo, no controlo, me parece que estoy lejos, el Señor dice, pues ahora es cuando yo, sin embargo, estoy más cerca de ti, ¿no? En resumen, que estamos llamados a entregarlo todo, a ser generosos en la entrega de todo, a lo que entendamos que en esa mirada que nos hemos cruzado con Jesús, Jesús le agradaría que yo le entregue esto y lo otro. Pero cuidado, no solo nuestros tesoros, sino especialmente
nuestra pobreza y nuestras miserias. Cuarto capítulo. Lo he titulado Por la abnegación a la liberación. Sabéis que Jesús nos dice, ¿no? En Mateo 6:24, no podéis servir a dos señores, porque despreciaréis a uno y amaréis al otro, o al contrario, os dedicaréis al primero o no haréis caso del segundo. ¿Quiénes son esos dos señores? La voluntad de Dios y la voluntad propia. A ver, tú no puedes servir a dos señores. Entonces, no podemos olvidar que partimos de una antropología caída, herida, en la que el alma, fruto del pecado original, fruto de nuestros pecados personales, fruto de la distorsión que hay dentro de nosotros, el alma humana no quiere bien, no sabe amar y en consecuencia no percibimos bien nuestros problemas. Somos esclavos de vanidades, caprichos, percibimos las cosas muy distorsionadamente. Y por ello ocurre a menudo que lo que Jesús nos pide contraría a la naturaleza. Lo experimentamos como algo que me está contrariando, va contra mi gusto, contra mi apetencia. Eso es muy frecuente. Eso que dice, ¿no? Alguien un poco así en plan irónico, dice, aquí todo lo que te gusta o engorda o es pecado, ¿no? Dice, bueno, a ver, eso obviamente es un dicho, pues no precisamente, ¿no?, nacido de la mística cristiana, sino todo lo contrario, pero que tiene algo de cierto. ¿Y qué es lo que tiene de cierto? Que obviamente, fruto de que la naturaleza humana está herida, tiene un problema con su paladar. Y es que le apetece lo que es malo para él, y lo que es bueno para él no le apetece. Tenemos un problema de distorsión del paladar. Claro, nuestro paladar está distorsionado, ¿no? Entonces, por eso, en esa llamada que el Señor nos hace a entregarnos, pues solemos tener resistencias, ¿no? Cuando, por ejemplo, pues el Señor nos pide superar caprichos en la comida, o en las curiosidades, en las conversaciones, o en las acepciones de personas, en las simpatías y antipatías. Todo eso nos cuesta naturalmente, ¿no? Y además comprobamos que a la hora de luchar contra esa tendencia contraria, pues comprobamos nuestra debilidad, comprobamos que nuestra debilidad es más fuerte que nosotros mismos. Así lo dice el Salmo 141. Líbrame de mis perseguidores, que son más fuertes que yo. Dice ese salmo. La verdad es que es impresionante, ¿no? Y Jesús sentencia, el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos la arrebatan. Como diciendo, tiene que haber batalla dentro de ti. A ver, dentro de ti tiene que haber batalla. Si no hay batalla, por la abnegación, por la mortificación, no vas a llegar a la liberación. Te vas a dejar llevar pues por la naturaleza herida por el pecado original. Lo lógico es que en nosotros haya batalla interior. Dice el Kempis, mucho y de continuo conviene que pelee el hombre consigo mismo, para que aprenda a vencerse del todo, y así pueda traer todo su deseo cumplidamente a Dios. Claro, uno cuando se adentra en esta batalla dentro de sí mismo contra su yo herido por el pecado original, etc., descubre que mi rival es mi propio yo, que ha vivido camuflado dentro de mí, que me ha tenido engañado, que es que el enemigo lo tengo en casa, es la herida que el pecado ha hecho en mí, ¿no? Y qué inmenso reto se abre entonces ante nosotros, conquistarnos a nosotros mismos, doblegar la tiranía de nuestro propio yo. Es el camino de la abnegación. Entonces, ¿cómo hacerlo? A ver, Teresita de Lisieux es una fiel discípula de San Juan de la Cruz.
fiel discípula de San Juan de la Cruz. Entonces, San Juan de la Cruz nos habló de ese camino de las nadas, ¿no? Leo un párrafo breve de la subida al Monte Carmelo, la parte primera, capítulo 13, dice San Juan de la Cruz. Le está dando indicaciones al alma cristiana que quiere luchar por la abnegación, que quiere luchar por la mortificación, sobre cómo tiene que llevar adelante esa batalla interior, ¿no? Dice: procure siempre inclinarse no a lo más fácil, sino a lo más dificultoso, no a lo más sabroso, sino a lo más desabrido, no a lo más gustoso, sino antes a lo que da menos gusto, no a lo que es descanso, sino a lo trabajoso, no a lo que es consuelo, sino antes al desconsuelo, no a lo más, sino a lo menos, no a lo más alto y precioso, sino a lo más bajo y despreciado, no a lo que es querer algo, sino a no querer nada, no a andar buscando lo mejor de las cosas temporales, sino lo peor, y desear entrar en toda desnudez, vacío y pobreza por Cristo de todo cuanto hay en el mundo. Claro, uno escucha esto de San Juan de la Cruz y dice: madre mía, Dios mío, ¿qué proyecto de vida es este, no? Me parece una carga demasiado pesada, ¿no? O sea, es que, madre mía, claro, uno lee esto y se pega un poco de susto, ¿no? Un poco de susto. Pero fijaros, tener esa sensación de que esto es inhumano es una tentación. Es una tentación. Porque lo que es cierto es que la infelicidad está en dejarnos arrastrar. Y que la felicidad es cuesta arriba. Y la infelicidad es cuesta abajo. Esa es la verdad. Con lo cual, aparentemente, esto que es inalcanzable es camino de felicidad. Y obviamente es un don de Dios que tengo que pedir la gracia de poder alcanzarlo, porque por voluntarismo no vamos a hacer esto. ¿Me explico? Nosotros no creemos en ese autocontrol del zen, que yo, no hay deseos, no, voy a renunciar a todos los deseos, ¿no? No creemos en esa anulación de los deseos. No hay dolor, no hay dolor. Oiga, pues a mí si me pinchan me duele, ¿me explico? No es verdad esa antropología falsa, no es verdad. Partimos de la realidad de la vida, ¿no? Y entonces humildemente pedimos al Señor: Señor, dame la gracia de dártelo todo. Y obviamente, Jesús, si tú has sembrado en el alma este deseo de dártelo todo, confío en tu gracia. Yo por puro voluntarismo no voy a hacer esto, es imposible. Pero poco a poco tú me vas a dar la gracia y voy a ir experimentando el camino de liberación. Porque según me vaya avanzando y vaya viendo cómo la liberación me hace feliz, eso me dará fuerzas para dar más pasos. Aprenderé a gobernar lo que mis ojos miran. En vez de estar todo el día mirando cosas de curiosidad, pues no, mortificaré mi mirada curiosa. Aprenderé a gobernar lo que sale de mi boca. En vez de, primero lo digo y luego lo pienso, ¿no? O aprenderé a gobernar mis impulsos de antipatía y simpatía, ¿no? Haciendo acepción de personas según me caen bien, me caen mal. Y Dios me irá dando una alegría interior, que eso me dará todavía más esperanza para seguir caminando. Y lo que parece inalcanzable, inhumano, lo llegamos a sentir como un don que nos otorga un gran descanso. Nos sentimos liberados. En la medida en que vamos gobernando nuestras inclinaciones, eso nos permite centrarnos en las cosas importantes. Porque mira, si tú, en vez de dejarte llevar por todo lo que los sentidos y las apetencias en cada momento te están arrastrando a ellas, si tú acoges la gracia de Dios para despojarte por la mortificación, por la abnegación de eso te va a permitir centrarte en lo que es importante en la vida. Te va a hacer un alma apostólica, capaz de amar a los demás, porque no estás perdiendo el tiempo con todas esos desórdenes que genera
el dejarnos arrastrar por la apetencia de nuestra naturaleza. Y entonces se producirá un pequeño milagro, y Santa Teresa de Jesús, con mucha gracia, que ella tenía mucha gracia, como eso de que Dios está entre los pucheros y tal, tiene también aquí una expresión, Santa Teresa de Jesús, muy bonita, que dice: «Hele aquí al hortelano hecho alcalde», dice ella, tú diciendo, mira, nosotros que somos un hortelano, que en el fondo estamos trabajando la tierra, ¿no?, de nuestra alma, quitándole malas hierbas, regándola, hele aquí al hortelano hecho alcalde. De repente el Señor nos permite gobernarnos y sentir la liberación interior de permitir que Cristo reine en nosotros, ¿no? Y así se cumple, ¿no?, aquella profecía de Ezequiel: os daré un corazón nuevo. Claro, el Señor nos lo dará, pero nos lo dará en batalla, ¿me explico? O sea, no esperes a que te lo dé para batallar, no. Tú batallando recibirás de Dios esa gracia de la abnegación, de la mortificación interior. Por tanto, la clave es desear y pedir esta gracia. Dame la gracia de tu voluntad. Inclina mi corazón a tu voluntad. Yo no puedo ser feliz cuando yo detecto en mi vida montones de desórdenes, de caprichos, de cosas que no le agradan a Jesús, que no son su alegría. Yo tengo que pedir la gracia de ese ordenamiento interior, entregándome a esa batalla. Y Teresita descubre este camino de abnegación plena, que como hija de San Juan de la Cruz. Y esto es algo que a mí este libro de mi doctorcito me ha iluminado en una cosa muy, muy obvia, ¿no? Es a desenmascarar las falsas imágenes que se hacen de Teresita de Lisieux. Porque de Teresita de Lisieux, con mucha frecuencia, se hace una imagen distorsionada en la que se deforma su espiritualidad, reduciéndola a su camino de confianza, como si el camino de Teresita no fuese un camino de penitencia. Es como si dijésemos de ella: no, Teresita es la que dice que Dios es bueno, yo soy demasiado pequeña para hacer penitencia, yo no hago penitencia porque confío en la misericordia. A ver, esa imagen de Teresita es un timo. Es un timo, una deformación completa, Se corre el peligro de confundir la sencillez de Teresita con la acomodación de las exigencias de la santidad al mínimo esfuerzo. Eso no es verdad. Se corre el riesgo de confundir la simplicidad con la mediocridad piadosa. Y eso es una deformación de Teresita. Y lo cierto es que Teresita de Lisieux tuvo una mortificación interior heroica, tremenda. Fue tremenda Teresita de Lisieux. No en las penitencias exteriores, que muchas con su salud no podría hacer, sino sobre todo las interiores, ¿no? Por ejemplo, dice Teresita: hay que hacer todo lo que está en uno, dar sin cuento, practicar la virtud en toda ocasión, renunciarse a sí mismo constantemente. Ofrecerse como víctima es entregarse sin reserva a complacer al buen Dios. Es compartir con Jesús sus humillaciones y su cáliz de amargura. Y precisamente la gran gracia de Navidad de 1886, de la que tanto se habla, esa gracia que tuvo ella cuando vio que era el último año que le iban a poner el regalo de Reyes, etcétera y tal, ¿no? Consiste en un espíritu de abnegación muy fuerte, venciendo ella el carácter hipersensible que tenía. Para ella ese vencimiento interior es heroico, ¿no? Entonces, Teresita de Lisieux, lo cierto es que ella elige las tareas más fatigosas en comunidad que los demás no querían hacer. Teresita rechazaba las comodidades. Por ejemplo, pues solían allí en el monasterio a veces calentar las zapatillas para el invierno, porque claro, en Lisieux, allí arriba en invierno hay una temperatura muy baja, y ella pues procuraba ofrecerle a Jesús
pues flores espirituales, como diciendo, pues no pongo las zapatillas en la calefacción para calentarlas. O sea, le ofrecía al Señor sus renuncias. Incluso parecía sentir un cariño especial por las religiosas que más le hacían sufrir. Nadie intuyó quién le caía mal, porque precisamente el que le caía mal, ella hacía el más esfuerzo de estar con ella, y buscaba su compañía. Y en la recreación evitaba complacerse sentándose junto a sus 3 hermanas, que tenía 3 hermanas en el Carmelo, y ella evitaba sentarse con sus hermanas y se sentaba allí con las que, en teoría, pues notaba que le tenían a ella un poco de tirria. Su vencimiento interior fue muy grande. Ella tenía claro que la causa de la falta de la santidad en los conventos es la falta de amor, y que la causa de la falta de amor es el no haberse tomado en serio la abnegación, la mortificación. Claro, si tú no le entregas a Dios todo, así tu amor pues va en declive. Si tú aprendes a darle a Jesús todo lo que intuyes que en esa mirada te está pidiendo, pues obviamente tu amor va increciendo. Decía Teresita, los sacrificios que te cuesten debes hacerlos con alegría. Sé vigilante para no perder ninguna oportunidad. Si conocieses cuánto vale a los ojos de Dios una pequeña renuncia, la buscarías como el avaro busca su tesoro. Por eso insisto, que de Teresita de Lisieux se ha hecho una imagen deformada completamente, como que es el camino de la confianza contrapuesto al camino de la penitencia. Es ridículo. Pasa una cosa, esto que parece imposible, esto es lo que Teresita entiende. Dios lo da como un don, como un don. Te lo da como un don. Además, acompañado por la experiencia de que como todo lo que es la atracción carnal de este mundo, al final, que parece que es muy placentera, pero luego en realidad te deja cansado, hastiado y vacío. ¿Y cómo? Pues sin embargo lo que Dios te pide, que parece que cuesta sacrificio, desprendimiento, te da paz y alegría. Y Dios te lo va haciendo entender. Y te va haciendo entender que la abnegación es una liberación. La mortificación es una liberación. Que aunque pueda resultar dolorosa en un primer momento, progresivamente más y más va siendo gozosa. Porque es, como he dicho antes, es ir educando el paladar. Antes te resultaba atractivo lo carnal, lo pecaminoso. Y según vas educando tu gusto, al final te resulta atractivo estar con Jesús. O sea, porque has ido educando tu paladar. Esto en el fondo lo dice el Padre Pío de Pietrelcina en una expresión suya, en una carta que a mí, yo cuando vi esa expresión dije, pero qué expresión tan buena. El Padre Pío decía, en la vida espiritual, cuanto más se corre, menos se cansa uno. Es una gran verdad. Porque claro, si uno coge y se lo entrega todo al Señor, esto, ahora como vayas, entrego esto, pero esto otro no, pero esto un poco sí, pero esto ya no. Madre mía, así se cansa uno muchísimo, ¿sabes? Así se cansa uno muchísimo. Eso es como cuando vas de compras por ahí, ¿sabes? Vas de compras con tu madre o donde sea y paras a ver una cosa, vuelves, para, pues así se cansa uno más que yendo al monte, haciendo una marcha, ¿me explico? Pues con la vida espiritual, mutatis mutandis, ¿sabes? Pues pasa algo por el estilo. O sea, es que en la vida espiritual, cuanto más se corre, menos se cansa uno. Pero como vayas, que entrego esto sí, pero esto otro no, yo también necesito un poco de vidilla. Esto para mí, esto para ti, Jesús, esto para mí. Así se cansa uno muchísimo. Y no disfrutas, y no lo gozas. Bueno, esta es la cuarta clave, la cuarta clave de la abnegación por la negación a la liberación. Vamos a la quinta clave. La quinta clave. Superar el miedo que nace de la desconfianza. A Dios le duele nuestro miedo hacia Él, o nuestro miedo a nuestra vocación. Porque ese miedo nace de una desconfianza.
Recordad cómo cuando aconteció el pecado original, Adán y Eva oyeron que Dios se acercaba al jardín y se escondieron de él, porque tuve miedo y me escondí de ti. Bueno, pero ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? El miedo supone dudar de su palabra, el miedo supone dudar de su promesa, de su amor. Como dice el refrán, la duda ofende, el miedo ofende. Santa Teresa de Calcuta comparte en una de sus cartas, ¿no?, que hay un libro maravilloso, es Ven, sé mi luz, de Madre Teresa de Calcuta, que recoge sus cartas, ¿no? Cartas en las que, por ejemplo, tú imagínate lo que es una mujer como ella, en aquellos años, recibir una llamada de Jesús para que deja tu orden religiosa, salte a la calle, empieza, yo te voy a mostrar el camino. Madre mía, ¿a dónde voy yo? ¿A dónde voy yo? Hablarás con el arzobispo yo, ¿eh? A ver, tú imagínate, ¿no? Tú imagínate, ponte en su lugar. Entonces ella escribe, le dice a Jesús, ¿dejarás tú que mi alma se pierda? Tengo mucho miedo, Jesús, tengo muchísimo miedo. No me dejes ser engañada, tengo mucho miedo. Ese miedo me muestra cuánto me quiero a mí misma. Tengo miedo del sufrimiento que vendrá. Y Jesús le responde y le reprocha sus miedos. Y le dice Jesús a Madre Teresa, ¿tienes miedo? ¿Cuánto me duele tu temor? Si supieras cuánto me duele, fíjate qué tirón de orejas le pega Jesús a Madre Teresa, que parecería muy normal, ¿no? Que dijese, tengo miedo, es que ¿a dónde voy yo? Es que esto va a ser de verdad, ¿no? Y el Señor le dice, ¿tú tienes miedo? ¿Cuánto me duele que tengas miedo? ¿No te das cuenta que estoy yo contigo? O sea, que la clave para superar el miedo está en que nos abandonemos al que sabe, al que puede y al que ama, que es el mismo. Claro, que nos abandonemos a Dios. El miedo es la consecuencia de nuestra carnalidad, que se quiere agarrar a seguridades, ¿sabes? A seguridades. Y el Señor educa nuestra alma, como le educó a la Madre Teresa de Calcuta en sus miedos, o a cada uno de nosotros, abandonándonos a Él. Fijaros, como el refranero el refranero español tiene expresiones impresionantes. Cuando se dice, bueno, Dios sabrá, pues eso lo decimos de aquí, pero no sé si nos lo creemos de verdad. En el refranero español hay cosas que son impresionantes, pero que no hemos terminado de ver. Venga, Dios sabrá. O sea, yo confío en Él. Dice San Juan de la Cruz, para ir a donde no sabes, debes de ir por donde no sabes. O sea, tú no controlas el camino, pero bueno, Él sí lo controla, ¿sabes? Pues vamos, Dios sabrá. Madre Teresa de Calcuta dice, soy demasiado pequeña para comprenderlo todo. Y por tanto, dejemos hacer al Señor de la casa, quien es sabio y poderoso, quien nos ama y entiende lo que nos conviene. Es decir, que si sufrimos por nuestros miedos, a ver, y el que no los tenga, que levante la mano, ¿no? Si sufrimos con nuestros miedos, hay que luchar sin tregua con ellos. Cada acto de fe, cada acto de confianza es una dulce caricia a Jesús. Yo voy a aprender a acariciarle a Jesús venciendo mis miedos, haciendo un acto de confianza. Y eso es una caricia a Jesús. Es una mirada de Jesús de complacencia. Te has fiado de mí y te lo agradezco. Entonces, ¿cómo vencer los miedos, señores? Aquí se propone una parábola en el libro que me ha gustado mucho, muy bonita. ¿Cómo vencer los miedos? Una parábola que tiene mucha miga. Dice, habiendo salido un rey de caza, perseguía a un conejo blanco, al que sus perros estaban a punto de alcanzar. En esto el conejito, viéndose perdido, retrocedió rápidamente y saltó a los brazos del cazador. Este, conmovido ante tanta confianza, no le soltó nunca de sus brazos, ni permitió que nadie le hiciese daño. Pero claro,
Es una parábola potente, ¿eh? Potente. Pero claro, pero ponte también en la situación de ese conejito que dice, ¿de quién estoy huyendo yo? ¿De quién huyo? Venga, tira para atrás que me echo en manos de este que parece que es un cazador. Claro, esto supone una batalla, porque yo estoy percibiendo como un cazador si es mi Dios y Señor, si está en sus manos. Pues que no es mi cazador, que es mi Señor. ¿Por qué huyo? Porque salgo corriendo. Y los avatares de la vida, esos perros que corren de tuyo, que no son perros de una jauría, que son circunstancias que Dios permite. Luego no les tengas miedo, ¿no? Es decir, que el método para vencer los miedos es el acto de confianza de que todo está en manos de Dios. Él es el que sabe, Él es el que puede, Él es el que ama. Si Dios me ama infinitamente, si lo conoce todo y lo puede todo, ¿yo qué voy a hacer? Dejar de correr y echarme en manos del cazador, entre comillas, el cazador, ¿no? Que es el que quiere cazar mi santidad, fíjate. Por eso Madre Teresa dice a su director espiritual, rece por mí, para que pueda besar con amor y alegría la mano que me golpea. Que no es un cazador, que me pienso echar en sus manos. O sea, vencer los miedos es besar la mano que me golpea. Teresita es una maestra en el arte de confiar y superar los miedos. Digamos, ¿no?, que ella nos diría, si nos hablase con terminología de nuestros tiempos, ¿no? Pues yo creo que Teresita nos diría, no te preocupes del futuro, como si fueses tú quien debe de disponerlo. Claro, así comprendo tu ansiedad. Esa ansiedad que tienes, ¿de dónde viene? De pensarte que eres tú el que tienes que disponer el futuro. O dicho de otra manera, Teresita de Lisieux nos diría, mira, Dios existe y no eres tú, relájate. O sea, que en el fondo, es que es así la cosa. Eso es lo que nos diría. Que Él es el que sabe, Él es el que puede y Él es el que te ama. Hay que vencer los miedos. Sexto punto, yo lo he titulado así de una manera un poco curiosa. Pobreza espiritual más esperanza. Las matemáticas de Dios. En las matemáticas de Dios hay una ecuación que es pobreza más esperanza igual a gloria. Pobreza más esperanza igual a gloria. Es decir, aquí la clave de unir la pobreza espiritual a la esperanza es eso más que una suma, es una multiplicación exponencial, ¿no? Claro que hay que luchar y esforzarse en la vida espiritual, pero cuidado, sabiendo, como dice Isaías, todas nuestras empresas nos las realizas tú. Teresita une el esfuerzo al abandono. Y esa es la clave. Están las dos cosas unidas. Ese ascensor que le eleva hasta el cielo son los brazos de Jesús. Y entonces entiende ella que con esa confianza lo entrega todo. Teresita repetía el dicho de San Juan de la Cruz: tanto se alcanza de Dios cuanto de Él se espera. Cuanto más se desea a Dios, más se le posee. Luego, la ecuación es pobreza espiritual más esperanza. Yo todo lo espero de Dios. Entonces, como todo lo espero de Dios, pobreza más esperanza, gloria. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es ganar a Jesús con el corazón. Dice ella, arrojarle a Jesús flores de los pequeños sacrificios, ganarle a base de caricias, de actos de confianza. Y fíjate, se atreve a decir, así le he ganado yo y espero ser bien recibida, dice ella, ¿no? O sea, se trata de entregarnos plenamente, pero sin voluntarismo, centrándonos en ganar el corazón de Jesús. Y esto llega al punto siguiente, ¿no? Dice, las hermanas de Teresita, entre las cosas que también, pues en el proceso de canonización, pues recogieron anécdotas de ella, hay una que a mí me llama mucho la atención, Dice,
cuando le hablábamos, dicen sus hermanas, cuando le hablábamos del purgatorio para nosotras, ella nos decía: oh, qué tristeza me dais. Hacéis una injuria al buen Dios queriendo ir al purgatorio. Cuando se ama, no puede haber purgatorio. Es que es una cosa hasta que me impresiona, ¿no? Yo recuerdo que explicando el catecismo de la Iglesia Católica, cuando expliqué el purgatorio, pues bueno, pues yo subrayé cómo el purgatorio es ese estado de esperanza, ¿no? Que el purgatorio al fin y al cabo es un regalo de la misericordia de Dios que nos permite purificarnos para ir al cielo. Y me acuerdo que dije en la radio, dije que yo firmaría ser el que cierre el purgatorio. Y me acuerdo que le llegó noticia al padre Mendizábal de que yo había dicho eso. El padre Mendizábal me llamó y me dijo: oye, José Ignacio, ¿tú has dicho eso? Le dije: pues padre, sí lo he dicho. Y entonces el hombre me reprendió, pues como Teresita de Lisieux reprendió a sus hermanas diciendo: tú no esperas en el amor de Dios. O sea, ¿qué grado de esperanza tienes tú en su amor, no? Yo recuerdo esa reprensión del padre Mendizábal diciendo: ¿pero tú qué has dicho? Ya intenté rectificar en los siguientes programas, ¿sabes? Pero bueno, hicimos lo que pudimos. Capítulo 7. Vida escondida en Cristo. Vida escondida en Cristo. Dice Teresita una frase también yo creo que muy luminosa. Dice: hay cosas que si se exponen al aire pierden su perfume. Ojo, qué expresión esta, Hay cosas que si se exponen al aire pierden su perfume. O sea que Jesús es un tesoro escondido, y para encontrar al escondido tú también tienes que esconderte. Entonces dice Teresita: qué dicha estar también escondida, que nadie piense en mí, ser desconocida, incluso de las personas que viven con nosotras. Cuando allí se empezó a poner en marcha el proceso de canonización de Teresita de Lisieux, las primeras sorprendidas fueron las de la comunidad. ¿Pero cómo? ¿Esa que estuvo aquí entre nosotros? Porque ella tenía perfectamente escondida su vida. Incluso las flores de su vida interior las tenía escondidas. Teresita aceptaba ser olvidada, y cuando se hablaba poco de ella estaba encantada en no atraer la atención. Dice el Kempis: la verdadera sabiduría consiste en querer ser ignorado y tenido en nada. Ojo, la verdadera sabiduría consiste en querer ser ignorado y tenido en nada. O sea que el deseo de singularizarse, Teresita de Lisieux le llamaba el deseo de brillar, le horrorizaba. Entendía que era un veneno de la vida espiritual. Incluso en la vida monástica, que en teoría en la vida monástica pues hay muchas cosas en las que no hay distinciones de dinero, de vestido, de regla de vida. En la vida monástica, oye, pues todo el mundo viste igual. Sí, pero en la vida monástica también existe el querer destacar, porque soy el más listillo, soy el más listo, soy el más no sé qué, soy el que más sufre, pobrecito de mí, yo qué sé, ¿sabes? O sea, uno puede destacar por muchas cosas, ¿Cómo nos gusta destacar? Y obviamente ella se daba cuenta que aquí había un veneno espiritual con el que había que combatir. Solo se hace pequeño, lo de la infancia espiritual suyo, solo se hace pequeño el que desea permanecer oculto. Entonces aquí hay una pregunta, ¿no? Una pregunta que formula este libro de mi doctorcito. ¿Tú dónde buscas tu santidad? ¿En la vitrina o en el rincón? Que es una pregunta, ¿no? Una pregunta, claro. ¿Yo la busco en la vitrina o la busco en el rincón? Santa Faustina Kowalska dice: le pido al Señor que me proteja de la mirada de las criaturas. Siento una inclinación a esconderme, de modo que me conozca solamente el corazón de Jesús. Y dice también: en varias ocasiones he notado cómo las almas consagradas defienden su gloria fingiendo la gloria de Dios. Madre mía, cuidado, que a veces uno fingiendo la gloria de Dios está defendiendo su propia gloria. Y dice Santa Faustina:
Prefiero ser la muchacha de los recados en el convento que la reina del mundo. Y Teresita de Lisieux avisa: almas apostólicas, andad precavidas porque la vanidad se desliza muy fácilmente en el corazón. Y entonces seremos como un cristal manchado que no deja pasar la luz. Y eso es tremendo. Es tremendo, ¿no? Cuando acontece esa vanidad, ¿no? No dejamos pasar la luz. Si esto lo dijo Teresita de Lisieux y Santa Faustina, entonces, ¿qué no diríamos hoy, por ejemplo, en el tiempo de las redes sociales? Madre mía, qué peligro. Me explico, lo de las redes sociales. ¿Es posible estar en redes sociales y no ser vanidoso? Madre mía, un milagro de Dios, ¿eh? Eso es un milagro de Dios. Es un milagro que solamente Dios puede sostener, ¿eh? El Kempis dice, atentos a esto, que es una frase tremenda: nadie se muestra seguro en público si no prefiere estar escondido. ¿Quién tiene el don y la cualidad de estar en público? El que prefiera estar escondido. Nadie habla con acierto si no prefiere callar. ¿Quién es la persona adecuada para hablar? El que prefiere callar, que igual tendrá que hablar aunque él prefiera callar, ¿sabes? Nadie manda con razón si no prefiere obedecer. ¿Quién tiene el don de gobierno? El que prefiere obedecer, ¿no? Entonces, a ver, quiere decir que tiene que haber una purificación en nosotros, ¿no? Porque ese punto, el punto séptimo, vida escondida en Cristo, cada uno se lo tiene que aplicar. Es un punto clave para la vida de santidad. Yo creo que por este punto se nos va, por el punto de la vanidad, se escapa el agua fácilmente y se va, pues por el desagüe. Se va por el desagüe, pues el don de la gracia que el Señor nos quiere dar. Y último punto, el punto 8. Consolación y reparación. Estamos hablando de consagrarnos al amor, de consagrarnos al amor. Jesús solo quiere la correspondencia de nuestro amor. Solo quiere nuestra correspondencia. La Madre Teresa dice: resonaba continuamente en mi corazón el grito de Jesús en la cruz: tengo sed, tengo sed. Bueno, pues digámosle a Jesús: yo quiero saciar tu sed de ser amado. Entonces tenemos que profundizar en la atención a la espiritualidad de la consolación y de la reparación, que muy providencialmente la encíclica Dilexit Nos se ha vuelto a poner, ¿no?, ante los ojos del mundo. Porque sigue siendo totalmente cierto aquel grito del Salmo 69. Esperé compasión y no la hubo, consoladores y no los hallé. Dios, el corazón de Cristo, pide consolación y reparación. Esta mística Gabrielle Bossis, de la cual habla de vez en cuando en este libro, que es esta mística católica francesa, que es la autora del libro Él y yo, ella dice, ¿no? Escucha que el Señor le dice: ocúpate de mi amor, no hay ningún huérfano tan abandonado como yo. Madre mía, menuda expresión esta, que el Señor te diga: ¿sabes lo que te digo? No creo que haya un huérfano tan abandonado como el propio amor de Dios abandonado. Por lo tanto, incluso nuestra caridad, esa caridad que volcamos en los necesitados y que debemos también de reparar al corazón de Cristo, volcando nuestra caridad en los necesitados, no tiene que estar desconectada de la intención reparadora al corazón de Cristo. Porque como dice Mateo, ¿no?, Mateo 25, a mí me lo hicisteis. Si yo estoy entregándome, ¿no?, a este necesitado, se lo estoy haciendo a Jesús y no tengo que desconectar la caridad del prójimo de la consolación al corazón de Jesús. También Gabrielle Bossis, dentro de sus experiencias místicas, escucha a Jesús decir: no seas amable por la amabilidad, sea amable por amor a mí, por amor a mí. Por lo tanto, consolación y reparación. En definitiva, a ver,
que uno lee este libro, que es una joya. Yo la verdad es que, bueno, pues para mí ha sido una joya, me ha hecho mucho bien. He estado casi pues, 1 año y medio así haciendo oración con él. Y creo verdaderamente que uno saca la conclusión que el mejor apostolado, el único apostolado, es la santidad. A ver, vamos a verla. ¿Cuál es el único apostolado? La santidad. Todo lo demás son bromas. Todo lo demás son bromas. Es la santidad. Entonces, el celo apostólico no consiste en hacer muchas cosas, sino en hacer lo que a Jesús le agrada. Darle alegrías al corazón de Jesús, vivir en esta perspectiva, ¿no? Por lo tanto, dejemos aquí nuestra reflexión, consagrarse al corazón de Jesús, camino de santidad, 8 claves, que en el fondo yo, a mi manera, no he pretendido hacer un resumen del libro, pero sí la interpretación que José Ignacio Munilla hace de algo que siempre es subjetiva, dicha con palabras, ordenándolo a mi manera, ¿no? Pero que creo que es un tesoro que nos puede ayudar para entender qué es consagrarse al corazón de Jesús. Porque es que como no descendamos a estas claves de santidad, podemos decir palabras muy hermosas que luego distan de concreción concreta en nuestra vida. Consagrarnos al amor supone, ¿no?, todo ese camino de esas 8 claves en nuestro camino a Dios. Y no olvidemos una cosa, ¿no?, que Teresita prometió: no descansaré hasta que se haya salvado el último elegido. Ella prometió, ¿no?, pasar su vida eterna salvando almas. Y también yo creo que nos debemos encomendar a ella en este camino de santidad. No descansaré hasta que se haya salvado el último elegido. Le pedimos al Señor que ella también interceda en nuestra vida de santidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Principio, siempre, como siglos de los siglos. Muy bien, perfecto. Bien.